Esta mañana, un vehículo remotamente operado del, del navío Horizon del sumergible, aproximadamente a 16.000 pies de la proa del Titanic en el suelo marítimo. El vehículo subsecuentemente encontró restos adicionales en consultas con expertos del interior del Comando Unificado. Los restos son consistentes con una pérdida catastrófica de la cámara de presión. Tras esta determinación, inmediatamente notificamos a las familias. En nombre de la Guardia Costera estadounidense y el Comando Unificado entero, ofrezco mis más profundas condolencias a las familias. Solamente puedo imaginar la situación para estas familias. Espero que este descubrimiento brinde algún tipo de tranquilidad durante este momento tan difícil. Adicionalmente, estamos en contacto cercano con los consulados de Francia y Reino Unido para asegurarnos que estén informados y que sus preocupaciones estén siendo respondidas. El aluvión de respaldo en esta situación tan compleja, en esta búsqueda tan compleja, ha sido bastante robusto y se ha apreciado de manera inmensa. Estamos muy agradecidos por la movilización rápida de los expertos en la búsqueda subacuática, en el rescate. Agradecemos a todas las agencias y a todo el personal por su rol en esta respuesta. También estamos increíblemente agradecidos por todo el espectro de asistencia internacional que se ha brindado. Los vehículos remotos permanecerán en la escena y seguirán reuniendo información. De nuevo, nuestras más profundas condolencias van para aquellos seres queridos de las personas en la tripulación. Ahora tomaré preguntas. ¿Puede hablar del retraso en iniciar la investigación y cómo impactó? Esto fue un caso increíblemente complejo y todavía estamos trabajando para desarrollar los detalles para la línea temporal que tuvo que ver con estos fallecimientos y con la respuesta. Entonces, brindaremos esa información posteriormente. Esta fue una operación, un sistema, un ambiente operativo bastante complicado, 2 millas de profundidad. El vehículo operado remotamente ha estado buscando, es increíblemente capaz. Hemos podido clasificar partes de la cámara de presión para el sumergible Titán. Déjeme referirlo a uno de mis expertos subacuáticos, el señor Paul Hanken. Él va a hablar de la naturaleza de algunos de estos restos. Muchas gracias, almirante. Esencialmente encontramos 5 piezas grandes de restos y esto nos señaló que eran los restos del Titán. Lo principal que encontramos fue un cono que estaba fuera del casco de presión. Luego encontramos un campo más grande de restos y al interior de ese campo de restos encontramos el frente y el cinturón del casco de presión. Esa fue la primera indicación de que hubo un evento catastrófico. Poco tiempo después encontramos un segundo campo de restos. Al interior de ese campo encontramos el resto del casco de presión y la otra mitad del cinturón. Y es básicamente la totalidad de este vehículo, más o menos. Seguimos revisando el campo y, como dice el almirante, haremos lo mejor posible para rastrear exactamente lo que hay allá abajo.
Es una pregunta difícil. ¿Cuáles son los prospectos de recuperación de los cuerpos? La pregunta, bueno, voy a rehacer la pregunta desde la perspectiva, a veces es difícil escuchar la pregunta acá. ¿Cuáles son los prospectos de recuperar a los miembros de la tripulación? Es una situación inclemente. El suelo marítimo es inclemente. Los restos son consistentes con una implosión catastrófica de este vehículo. Seguiremos trabajando y seguiremos investigando y buscando en el área, pero no tengo una respuesta para esa pregunta en este momento. ¿Hay alguna sugerencia de que haya habido un colapso con los restos del Titanic? ¿O que haya habido una implosión sobre los restos del Titanic? La pregunta es si hubo alguna colisión con el Titanic o si hubo una implosión sobre el Titanic y el campo de Sayori quedaba ahí. Bueno, la ubicación del sumergible Titán estaba en una área aproximadamente a 1.600 pies de los restos del Titanic. Tengo un experto acá que está familiarizado con esa área y puede hablar del campo de escombros y qué indica este campo en términos de dónde pudo haber ocurrido el hecho. Muchas gracias, almirante. La pregunta es, ¿dónde están los restos en relación con el Titanic? No escuché la respuesta del Titanic, creo que fueron 1.600 pies. Eso es cerca de la popa del Titanic. Es un área donde no hay restos del Titanic en absoluto. Es un fondo bastante suave. Según mi conocimiento, nada de lo que haya visto, no hay ningún resto del Titanic en esa área. De nuevo, 200 metros más de la proa, consistentemente con la ubicación de la última comunicación, pero una implosión en una columna acuática. La talla de este campo es consistente con la implosión en la columna acuática. En términos del timing, usted dice que ocurrió una implosión. Sé que es temprano, pero ¿hay algún tipo de idea de si fue en el momento en el que perdieron contacto, pudo haber sido después? La pregunta es el momento de esa implosión catastrófica. En estos momentos es bastante temprano para decirlo. Sabemos cómo se ha estado investigando en las últimas 72 horas, incluso más. Hemos tenido boyas de sonar en el agua de una manera continua y no habíamos detectado ningún evento catastrófico cuando esas sondas fueron desplegadas. Entonces, ¿qué puede pasar en los próximos días? Si encuentran algo más de restos, ¿qué pasa de aquí en adelante? La pregunta es, ¿qué pasa de aquí en adelante? ¿Cuál es la siguiente fase? En estos momentos, y de nuevo, nuestros pensamientos están con las familias. Estamos asegurándonos de que ellos tengan un entendimiento, el mayor entendimiento posible, que podamos brindarles de lo que pasó, y que empiecen a encontrar algún tipo de cierre en términos del proceso general. Vamos a seguir investigando este sitio del campo de restos. Sé que hay muchas otras preguntas sobre cómo, por qué ocurrió esto. ¿Cuándo? Son preguntas sobre las cuales reuniremos la mayor cantidad de información posible. Pero ahora los gobiernos se están reuniendo, están discutiendo cómo sería una investigación de esta naturaleza. Quiero recordarles a ustedes que esto es algo que pasó en una parte remota del océano.
con personas de distintos países alrededor del mundo. Es un caso bastante complejo, pero tengo la confianza de que esas inquietudes empezarán a ser resueltas. ¿Hay algo que sugiera? La velocidad, algo. La pregunta es si había alguna sugerencia de que el factor temporal hubiera jugado un rol o hubiera podido ser algo considerable en el hecho. Este campo de restos es consistente con una implosión del vehículo, del navío. Estamos haciendo una investigación, tenemos dispositivos de escucha, los tuvimos. Nunca escuchamos ninguna señal de un evento catastrófico, de una falla catastrófica. Vamos a seguir investigando y vamos a seguir documentando la información para entender, basado en la información, que tengamos toda una línea de tiempo. La pregunta es, ¿cuáles son los recursos requeridos para la investigación? ¿Qué navíos estarán yendo? ¿Qué navíos se quedarán? Sigue siendo muy temprano para mí para hablar de esto. Esa es una decisión que va a ser tomada por fuera de este grupo de búsqueda, de este esfuerzo de búsqueda liderado por mí. Pero sí tenemos una serie de vehículos ahí. Hay 9 navíos en la escena. Hay personal médico en la escena, hay otros técnicos. Nosotros empezaremos la desmovilización del personal y de los navíos de la escena en el curso de las próximas 24 horas. Pero vamos a continuar una operación remota en el suelo marítimo. Realmente no tengo una línea de tiempo de cuándo consideremos detener las operaciones remotas.